Queridos amigos y amigas, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir este programa Me Gustaría Saber. Agradecemos siempre sus inquietudes, sus preguntas y no dejen de enviarlas a la siguiente dirección que es tv@sumtv.org. Como de costumbre, queremos agradecerles por su sintonía y ahora vamos a dar inicio a este espacio de estudio junto al pastor Manrique y al pastor Bor, pidiendo la dirección de Dios. Así que voy a invitar al pastor Bor que nos dirige en oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Amén. Una guía segura, una guía certera, donde podemos confiar en las respuestas que nos proporciona a nuestras preguntas. Pedimos que al estudiar esta tarde estas preguntas que nos han sido enviadas, que tu Santo Espíritu nos dé mentes claras y especialmente corazones dispuestos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, tenemos la primera pregunta que nos llega en esta ocasión a través de parte de Miguel Ángel Casamayor Galíndez y es la siguiente pregunta. Dice: hola mis queridos hermanos, les envío un abrazo fraternal. Soy de Venezuela, pero vivo en Ecuador. Quería agradecer a Dios por el maravilloso programa que ustedes dirigen y también por todos los estudios del pastor Esteban. Le conocí a través de unos videos que me prestó el hermano Pedrosa y la hermana Emma. Tales videos me hicieron reflexionar y volver a militar en la iglesia, y no a mí, sino también mi esposa, quien se bautizó Amén. también. Gracias por eso. Deseamos que Dios les siga bendiciendo grandemente. Y él tiene dos preguntas. Vamos con la primera pregunta. Dice, la pregunta es la siguiente. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, padeció la segunda muerte. Pregunto esto porque la paga del pecado es la muerte, y esto representa la aniquilación total si no se arrepiente. Esa es mi inquietud, por eso me gustaría saber más sobre este asunto. Así que la primera pregunta es sobre la segunda muerte. Jesús padeció la segunda muerte, recibió esa experiencia de la segunda muerte, ¿o qué es lo que realmente Jesús padeció cuando murió? Pastor Borsi nos dirige con esta primera pregunta. Lo que podemos decir es que el Señor Jesucristo sintió cómo es la segunda muerte. Pero el Señor Jesucristo no sufrió la segunda muerte. Ahora, vamos a enfrentarnos a esta pregunta haciendo varias preguntas en cierto orden. Vamos a preguntar en primer lugar, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Primero Juan 3:4, todos conocemos muy bien que el pecado es transgresión de la ley o infracción de la ley. Esa es solo una de las múltiples definiciones que la Biblia presenta como pecado, pero esa es la más conocida, pastor. Sí. Pero cualquier desobediencia a los preceptos divinos es pecado. Sí, bueno, porque desobediencia a sus preceptos es transgresión de la ley, porque sus preceptos son extensiones de la ley. Pero ahora la segunda pregunta es, ya sabemos que ya sabemos que el pecado es transgresión de la ley. Ahora, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Como mencionó el hermano. ¿Cuál es la paga del pecado? Claro, como mencionó el hermano en la pregunta que se encuentra la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la pregunta clave es la paga del pecado, la muerte que sufrimos todos, eventualmente si Cristo no viene antes, la muerte, digamos, después de vivir una vida, o significa la muerte eterna, es decir, separación eterna de Dios. Hace referencia, pastor, esas palabras del apóstol, a la muerte eterna, a esa separación permanente de Dios. Esa muerte eterna que la Biblia habla con claridad en textos como Apocalipsis 20, ¿verdad? Donde ya después del milenio todos los malvados serán echados al lago del fuego y azufre, y dice la Biblia que esa será la muerte segunda, y es porque desaparecerán del escenario de este universo, y el pecado desaparecerá pues, del universo entero. O sea, muerte de la cual no hay resurrección. Correcto. Buen punto. Separación eterna de Dios.
o muerte irrevocable de los impíos, o muerte final. No sufrimiento eterno en fuego, No. como creen muchos cristianos, sino la terminación de la vida para siempre. Correcto. Decirle adiós a la vida para siempre. Esa es la paga del pecado. Correcto. Muerte que Apocalipsis mencionaste se llama muerte segunda. Es decir, no es la muerte física cuando el cuerpo se enferma, la persona muere. Esa no es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte segunda. Y siempre en la Biblia, la muerte segunda se menciona solo en Apocalipsis. En ninguna otra parte de la Biblia usa la expresión muerte segunda. Y la muerte segunda es cuando Satanás, sus ángeles y los impíos son echados en el fuego, consumidos y dejan de existir. Le dicen adiós a la vida para siempre. Pastor, vamos, para beneficio de quienes nos ven, vamos a ponerlo en la pantalla y vamos a leer el texto. Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer allí el versículo, bueno, quizás vamos al final, y fueron juzgados cada uno si la muerte la fue lanzada en ese fuego. El versículo 14 y el versículo 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces, ¿qué es la muerte segunda? La muerte segunda es ser consumido en el fuego y dejar de existir. Ahora, aquí viene la pregunta clave. ¿Sufrió Jesús la muerte segunda? No la sufrió porque si fuera así, Estaría. Jesucristo ya hubiera desaparecido de la existencia del universo. Y de paso, la muerte segunda está todavía en un futuro. Jesucristo murió una sola vez. Tenemos que entender que la muerte segunda no es solo dejar de existir, sino es la experiencia que lleva al momento cuando la persona muere finalmente y deja de existir. Es la agonía de saber que está separado de Dios y que nunca más podrá estar en la presencia de Dios. Claro. ¿Sintió Jesús eso? Eso sí experimentó él. Jesús lo sintió, porque en la cruz él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro. En el Getsemaní le rogó a su padre que no tuviera que beber la copa, la misma palabra que se usa en Apocalipsis para las 7 postreras plagas, para los impíos. Jesús dice, si es posible, quita esta copa de mí, pero no sea hecha mi voluntad, sino la voluntad tuya. Así que Jesús no sufrió, sintió lo que es la muerte segunda, pero no sufrió la muerte segunda porque el Señor Jesucristo no tenía pecado. Ahora entonces, ¿cómo explicamos si Jesús no sufrió la muerte segunda? Entonces, si está vivo todavía hoy, ¿cómo explicamos que Él tomó sobre sí nuestro castigo para que nosotros podamos ser salvos? Porque en realidad el pecado tiene que ser castigado con muerte segunda. Claro, debe recibir la pena, la sentencia de lo que exige la ley, la muerte segunda. Pero Jesús está vivo hoy. Claro. No fue echado al fuego y consumido para siempre. ¿Cómo podemos reconciliar eso? Pastor, eso se encuentra en el santuario, en el mensaje del santuario, en la manera como el Señor dejó plasmado allí el desenlace del pecado, cómo el pecado va a ser manejado hasta llevarlo finalmente al autor del pecado, que fue Lucifer. Esa es la manera. Entonces, en el santuario es la manera donde encontramos justamente a través de la experiencia del día de expiación y lo que se hacía después, al terminar el día de expiación, ¿no? Quizás aclarándolo un poco más, Levítico 16 narra cómo se desarrollaba el día de la expiación y muestra que ante el sacerdote se traían 2 machos cabríos. Un macho cabrío que representaba, era para Jehová, y el otro para Azazel. Claro. Y el que era para Jehová era sacrificado y moría para poder expiar o limpiar los pecados del santuario que se habían acumulado durante todo el año. Correcto. Pero luego el sacerdote simbólicamente ahora cargaba esos pecados después de hacer el sacrificio, venía
afuera del tabernáculo y ponía las manos sobre el otro macho cabrío que representaba a Azazel, y de esa manera, en forma simbólica, transfería los pecados del tabernáculo a ese macho cabrío, que era llevado a 3 días en el desierto para que allá muriera, y de esa manera se sacaba el pecado del pueblo. Eso es precisamente pues lo que va a suceder, o mejor, era la manera como en el pasado, por medio de figuras e ilustraciones, se nos explicaba lo que sucedería en el futuro. Y es que Cristo Jesús moría en la cruz, era sacrificado, Él ahora mismo está en el cielo, todavía haciendo esa limpieza de pecados en el reino eterno, haciendo la expiación del santuario celestial, que es a donde llegan nuestros pecados cada vez que oramos y los confesamos, pero Él saldrá de allí como sacerdote y juez ahora para poder dictar sentencia y depositará todos esos pecados sobre Satanás, que tendrá que estar en esta tierra durante 1000 años en solitario, como estaba Azazel en el desierto por esos días hasta que moría. Y ahora él cargará todos los pecados de la humanidad, y después de eso, juntamente con los impíos, 1000 años después, como lo describe Apocalipsis 20, vendrá la destrucción final, tanto para él, el autor del pecado, como para todos los impíos que nunca se arrepintieron. Y por esa razón, en Ezequiel el capítulo 28, donde se habla de la rebelión de Lucifer, Claro. habla claramente del fin de él. En el capítulo 28, claramente está hablando de este personaje, dice en el versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y los que siguieron a Satanás, ahora lo interesante es que Azazel solo recibía los pecados que habían sido perdonados por la sangre del Cordero, Correcto. que entró al santuario. Es decir, Azazel no perdona los pecados. No. Jesús perdona los pecados, Claro. porque Él a través de su sangre los introduce al santuario. Los recibe, claro. El macho cabrío del Señor se usaba para purificar el santuario, Así es. y luego la responsabilidad final era colocada sobre el macho cabrío Azazel, y él, fuego salía de él, y luego dice, para siempre dejarás de ser. Así que Jesús sí sintió. Pueden leer el capítulo Getsemaní, el Calvario, en el deseo de todas las gentes. La hermana Juan dice que Jesús no podía ver más allá de los portales de la tumba. Así es. No pensaba que iba a salir victorioso del sepulcro. Sin embargo, confió en su Padre. Así que Jesús, inclusive ella dice, Jesús se sintió como los pecadores se sentirán cuando no tienen esperanza. Así es. Pero Jesús tomó sobre sí los pecados provisionalmente hasta que pudiera colocarlos sobre el que es realmente responsable por el pecado. Amén. Y por eso de la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que qué hermosa promesa del Señor. Y fíjate, esto, ¿no? fíjate cómo sucede el asunto. ¿Por qué se llama muerte segunda? Bueno, hablemos de los justos primero, ¿ok? Los que reciben a Cristo como Salvador personal. Mueren antes que Jesús venga. Esa es su primera muerte, Sí, correcto. Correcto. la única. La única que experimenta. Cuando Cristo venga, resucitan, no vuelven a morir. No. Sufren la primera muerte nomás. Los impíos también nacen de su madre, viven su vida. Rechazan a Jesús, Mueren. mueren. Después del milenio, resucitan a su segunda vida, por así decirlo, y luego sufren la muerte segunda. Correcto. Y de esta experiencia es la que el Señor dice que los justos
no experimentarán la segunda muerte. Y por eso la muerte física que tenemos para el creyente, para el que está en Cristo, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hay una certeza al morir en la esperanza de la resurrección y de poder despertar a la venida de Cristo. Pero Amén. los impíos despertarán para estar fuera de la ciudad y ser despertados para condenación. Amén. Apocalipsis 2:11. Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Aquellos que por la gracia de Dios aceptemos a Cristo y por su poder y su misericordia y su gracia venzamos el pecado, no tendremos por qué padecer la muerte segunda. Amén. La muerte segunda estará solo para aquellos que no quieren aceptar a Cristo y que mueren apartados de Él. Amén. Y por eso es que la Biblia dice que el pecador será castigado según sus obras. Es decir, va a haber diferente longitud de castigo, dependiendo de la pecaminosidad. Por eso la hermana White en Primeros Escritos, página 290 a la página 294, dice que algunos impíos después del milenio se extinguen rápidamente. Otros sufren muchos días. Y dice que después que muere el último pecador, Satanás vivirá para sufrir mucho más tiempo. Son palabras de ella. Porque el castigo es conforme a obras. Pero finalmente, aunque Satanás se va a consumir largo tiempo, finalmente se va a apagar. Desaparecerá. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios por eso. Bueno, sigamos la siguiente pregunta que nos da nuestro amigo Miguel Ángel. Esperamos que eso haya sido de bendición. La primera pregunta. La segunda pregunta es la siguiente, dice él. ¿Por qué el Señor Jesús empezó su ministerio cuando tenía unos 30 años? ¿Será que estaba siendo ungido como sacerdote al comenzar su ministerio? Agradezco por su respuesta de antemano, que el Señor les bendiga. Así que muy bien. Segunda pregunta es la edad de Cristo de iniciar a los 30 años. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, comencemos leyendo el texto, ¿no? Que está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3, el verso 23. San Lucas 3:23. San Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, etcétera, etcétera. 30 años. Hay una razón primordial, y la razón primordial era para que se cumpliera la profecía de la aparición del Mesías. Y es que cuando nosotros estudiamos las profecías de las 70 semanas y vemos el momento exacto en que debía aparecer el Mesías, comenzar su ministerio, pues es precisamente cuando Jesús estaba alrededor de los 30 años. Y entonces ahora Él es bautizado. Claro. Y cuando es bautizado comienza su ministerio público para que la profecía se cumpliera exactamente. Ahora, hay un sentido en que Jesús fue sacerdote desde el momento de su nacimiento. Porque la profecía del Antiguo Testamento en Levítico dice que el sacerdote tenía que ser sin defecto. Él se tenía que vivir una vida, representaba el hecho de que Jesús iba a vivir una vida sin defecto. A veces enfatizamos tanto la muerte de Cristo, Claro. que nos olvidamos que si su vida no hubiera sido perfecta, su sacrificio no hubiera sido aceptado. Claramente las profecías del Levítico dicen eso. Claro. Así que Jesús desde su nacimiento tenía que vivir una vida perfecta, sin un solo pecado, porque tenía que ser un cordero sin defecto. Y luego Jesús tenía que ese cordero perfecto, su sacrificio iba a ser acepto por el Padre en lugar del pecador, en lugar del ser humano. Así que Jesús no comenzó su obra sacerdotal a los 30 años. Jesús comenzó su obra sacerdotal durante toda su vida, porque tenía que vivir una vida perfecta para tejer un manto de perfecta justicia y tenía que sufrir la pena que nosotros debemos sufrir. Es decir, Jesús vino a vivir y a morir. Amén, así es. Ahora, algo interesante quizás,
como complementando lo que usted menciona, pastor, o ambos ustedes han mencionado, entendemos de que el sacerdocio de Jesucristo no es conforme a la orden de Leví, ¿no es cierto? Correcto. Es un sacerdocio que fue bajo la orden o tras la orden de Melquisedec. Y hablamos de este tema en otro programa. Pero lo interesante es de que de Leví, Cristo mantuvo ¿cómo se puede decir esto? La circunstancia, la experiencia del sacerdocio de Leví era similar a lo que Cristo iba a hacer, a cumplir. Correcto. Y sabemos que en el libro de Números 4, presenta ahí el Señor a través de Moisés y a Aarón las familias, y ahí menciona enfáticamente, voy a leer por ejemplo el versículo 3, donde habla allí de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. O sea, ahí menciona la Biblia el tiempo mínimo para entrar a la obra del tabernáculo. Entonces, Cristo iba a cumplir dentro de todos los aspectos este aspecto de sacerdocio. O sea, aunque como usted menciona, y lógicamente él fue sacerdote desde el inicio, desde que fue engendrado, su obra pública, su ministerio iba a dar inicio en esta edad, siguiendo los parámetros del sacerdocio como para complementar o cumplir estos detalles, ¿no? Que son importantes y que cualquiera que leía la palabra entendería que él iba a cumplir con los requisitos o los parámetros que Dios ha establecido para el sacerdocio y como Mesías iba a cumplir. Así que también esto complementa, ¿no? Y por eso tal vez esta pregunta, tenía 30 años, era en relación a estos aspectos, ¿no? Importantes. Sí. Sin embargo, a pesar de que hemos aclarado estos puntos, pienso que el punto más importante era porque él necesitaba cumplir las profecías. Porque aunque este versículo habla de los 30 años, también tenemos otro versículo en la Biblia que habla que desde los 25, que es Números 8. Y entonces uno se queda pensando, bueno, al fin, ¿cuándo entraban? ¿A los 30 o a los 25? ¿No? Lo digo como para dejar el tema claro. Y mira, lo vas a encontrar en Números, el capítulo 8, el versículo 24. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Por eso pienso que aunque la edad, de paso, la Biblia no dice que Jesús tenía 30 años. La Biblia dice que Jesús era como de 30 años. ¿No? ¿Cómo? Con exactitud. 30 años. O sea que parece que no se sabía con exactitud la edad de Jesús. Por lo menos Lucas parece que no la sabía. Sí. Pero al mirar estos textos entre los 25, que comenzaron los levitas, y el que tú leíste de Números 4, que los 30 años, pues deja ver que estábamos en la edad promedio de poder comenzar un tipo de sacerdocio. Ya el pastor aclaró que él era sacerdote de niño, pero por eso hago énfasis en que para mí el punto más importante, no sé ustedes, pero para mí, es que Jesús aparece en el momento en que la profecía de las 70 semanas tenía que cumplirse. Claro, y morir a la mitad de la semana. Ahora, Jesús, nosotros generalmente empezamos el estudio del santuario en el atrio, en el altar del sacrificio. Pero el cordero era escogido del campamento. Correcto. Los levitas viven en el campamento. Debemos empezar el servicio del santuario en el campamento, porque Jesús vino y tabernaculó entre nosotros. Es decir, Jesús vino primero a vivir. Entre nosotros. No era suficiente que el Señor Jesucristo muriera por nuestros pecados. Él tenía que tejer un manto de perfecta justicia que nos pudiera regalar a nosotros. Y esa es su vida. Su vida previa. En el campamento del santuario Jesús vivió su vida perfecta. Y luego fue seleccionado para ir al atrio, para morir en la cruz del Calvario. Amén. En ese sentido, Él era el sacerdote sin mancha que iba a ser sacrificado por los pecados de la raza humana. Gracias por ese punto. Nunca lo había visto así, pero me parece fantástico. Agradecemos por el tiempo, se nos ha ido. Dios les bendiga y los guarde. Nos vemos aquí en el próximo programa. Bendiciones.